Bueno, hola Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Todo muy bien, en un nuevo encuentro de didáctica de las prácticas gimnásticas 1. Un poco en este video vamos a ir recorriendo las temáticas que venimos enseñando, ¿no? En este caso los dos, ya que la gimnástica 1 sigue por un mismo camino, ¿sí? También decir y explicar que bueno, nos vamos preparando para el parcial en la primera semana de noviembre. Ujú. Todos los primeros van a realizar un parcial integrador. Creo que está bueno esto de explicarlo, no explicar el parcial en sí en este video, pero decir bueno, que todos los primeros van a formar parte de esto, y estos videos que Ujú. estamos generando también acompañan a las temáticas. ¿Ok? Perfecto. Lo que quería compartir, Caro, eh, más allá que este video también puede ser presentado en el segundo año, digo, ¿no? Digamos, no es que es únicamente para primero. Un poco quería compartir con vos es esto, digo, nosotros estamos trabajando fuertemente sobre el sistema gimnástico. Nosotros hablamos del sistema gimnástico, estamos hablando de dos elementos o componentes que lo integran, intencionalidad, sistematicidad y técnica. No nos vamos a meter de lleno, ¿sí? Si decir, bueno, estos tres elementos cómo aparecen, ¿no? Relacionados constantemente, digo, y hoy quizás vamos a hacer foco, vamos a profundizar en técnica. Por eso digo, bueno, dentro de pensar la técnica, dentro del sistema, digo, ya estuvimos trabajando y estuvimos hablando, digo, sobre la ejecución correcta, en este caso, y todos Ujú. los componentes que tiene que tener, en este caso, una ejecución correcta, digo, y un poco ahí aparece en la pantalla, ¿no? Digo, cuál es la posición inicial, cuáles son las fases, en este caso, de acción, cuáles son las zonas que aparecen y vienen en esa técnica. Y por otro lado, también empezar a pensar de manera conjunta cuáles son las variantes, ¿no? En este caso, de las técnicas, ¿no? Y cuáles son las capacidades, en este caso, motrices o perceptivos motrices, que también un poco, ¿no? Que también forman parte, en este caso, de la técnica, ¿no? Y esta relación un poco que establecemos los dos entre que las capacidades las técnicas requieren las capacidades, y a su vez las capacidades, en este caso, se encuentran, digamos, esas técnicas pueden mejorar también determinadas capacidades. Así que bueno, básicamente hoy vamos a recorrer un poco estas temáticas. Las variantes de la técnica, ¿sí? Vamos a trabajar sobre la ejecución correcta, y por otro lado, en este caso, las relaciones que se pueden establecer con las capacidades motrices y perceptivos motrices. Bien, perfecto. Una cosita nada más para agregar, Javi, con respecto ya para dar también el puntapié para el video que sigue. Eh, Nosotros como intencionalidad en esta primer parte de lo que es la gimnástica 1, solo trabajamos la intencionalidad en la enseñanza de la técnica. ¿Cuál podría ser la intención? Bueno, enseñar diferentes formas de moverse. Llamemos las habilidades motoras, llamemos las técnicas, destrezas. En este caso la gimnasia las va a denominar técnicas. Esa es una posible intención en la etapa formativa. Pero también van a aparecer otras, y yo digo de manera complementaria a esas intenciones, que van a estar de la mano de las capacidades, ya sean las coordinativas o en este caso las condicionales. Entonces, no vamos a dejar de lado las capacidades como una posible intención, pero siempre va a ser una intención complementaria. Entonces, si yo quiero enseñar a saltar, como consecuencia van a aparecer las capacidades condicionales, como por ejemplo puedan ser la fuerza, y según tal vez el tipo de salto puede aparecer la flexibilidad. Entonces, digo, que ya mencionemos esto de las capacidades, teniendo en cuenta los tres círculos que mencionaste ahí de intencionalidad, sistematicidad y técnica. Hoy vamos a hacer hincapié en la técnica, en las variantes de la técnica, pero sí o sí estas también van a estar relacionadas con la intención y obviamente con el sistema. Nada, eso como para que también comprendan cuál va a ser este próximo avance después de que trabajemos las variantes. Todo esto que Sí. dijiste, Caro, lo pienso, digo, me hace pensar en las direcciones que toma la gimnasia escolar formativa, ¿no? Digo, la enseñanza de las técnicas, ¿sí? La mejora de esas capacidades, el conocimiento un poco del propio cuerpo, digo, como esas tres grandes direcciones que tiene en este caso la etapa formativa. Obviamente la gimnasia,
¿sí? Entendida como una práctica corporal, el foco va a estar puesto en otro lugar, que no sea en este caso la enseñanza única de las capacidades, perdón, la mejora de las capacidades. La gimnasia en este caso va a ir mucho más allá de eso. Por ende, se va a dar. Bien. Bueno, si querés empezamos a... Vamos. Quizás ahí podríamos preguntarnos, ¿por qué las variantes de la técnica? Digo, ¿por qué variantes de una técnica? ¿Qué me permite a mí saber? Creo que es un gran punto como para pensar, ¿no? ¿Por qué las variantes de la técnica? ¿Por qué tengo que pensar en esas variantes? ¿De qué me sirve? ¿Qué aporta la enseñanza de una técnica? Creo que ahí hay un lindo camino para desarrollar. A ver, me parece que trabajar a partir de las variantes nos va a responder, y así yo digo, siempre digo, nos va a dar una mirada teórica para responder en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que me va a dar la variante en un primer lugar? Si estamos diciendo que nosotros queremos mejorar el uso del cuerpo o la disponibilidad corporal, ¿cómo la voy a mejorar? Cuanto más experiencias motrices, cuanto más formas de moverse, ¿no? Este estudiante, alumno, niño, persona adulta, quien fuera, lo haga, ¿no? Nosotros pensamos que cuantos más formas haya, mejor uso del cuerpo, o por lo menos va a tener la posibilidad de ver de qué formas puede moverse, de qué formas todavía no puede moverse. Nosotros como profesores vamos a poder detectar cuáles son las posibles formas en las que nuestro estudiante puede o no puede. Estoy con Javi, le doy una posibilidad de variante, no le sale. ¿Qué hago? ¿Listo? ¿Le cambio la actividad? ¿Le cambio la técnica porque no le sale? No, voy a modificar una variante sobre esa técnica para que le salga. Entonces yo siempre digo, la variante digamos, las dos, me parece a mí, intencionalidades principales de conocer las variantes es que se mueva de muchas formas posibles, y además de eso, que nosotros tengamos muchas variantes posibles para que tengamos la opción de que de alguna de esas formas se va a poder mover. No solamente una o dos formas en la que me recorta, ¿no? Al estudiantado que yo puedo llegar. Te podés mover así o así. Y si yo no me sé mover ni así ni así, pero tengo esta. Entonces digo, pensemos que a veces cuando decimos tenemos que atender las necesidades de todos nuestros estudiantes. Bueno, nosotros creemos, con el profesor Marchiselli, que a partir de la variante de la técnica podemos atender mucho más las necesidades. Y una más, ¿me dejas decir una más? Y una más es, pensando en las capacidades, cuando a veces hablamos, digamos, nuestro punto de partida son las capacidades, ya sean coordinativas o condicionales. Entonces, nosotros queremos desarrollar la fuerza porque trae determinados beneficios. Entonces, nosotros decimos, ok, ¿cómo vas a desarrollar la fuerza? ¿Realizando en el tren inferior? ¿Realizando sentadillas? No. Nosotros pensamos que podemos desarrollar la fuerza con diferentes formas de moverse. Entonces, si tenemos muchas variantes en esas formas de moverse, vamos a seleccionar las que también tengan que ver con mejorar la fuerza del tren inferior. Entonces digo, nosotros nuestro punto de partida sigue siendo la técnica, pero a la vez decimos, como consecuencia, las capacidades condicionales aparecen, y mucho. Ahora cuando avancemos un poco más en las variantes, creo que esto va a quedar como más a la vista. Creo que ahí, en base a lo que vos venís diciendo, Caro, el pensar en la variante, ¿sí?, amplía, abre el abanico de la enseñanza. Creo que ahí hay un punto, abrir el abanico de la enseñanza. Fíjense que no nos estamos parando en el aprendizaje, pues si paramos en el aprendizaje vamos a estar sumamente limitados. Y creo que ahí la educación física, al menos la gimnasia, pensada desde este lugar, amplía el rango de enseñanza, y al ampliar el rango de enseñanza, todos van a estar incluidos en esa práctica. Porque si yo sé, primero tengo que saber de técnica, como dijo Caro, ahí arrancamos con un primer conocimiento. ¿De qué tengo que saber? De técnicas. ¿De qué tengo que saber? De todos los elementos que componen esa técnica. La posición, la fase, la zona. Ahora, cuanto yo más sepa de eso, mayor cantidad también de variables voy a poder aplicar en función de todos estos elementos. Entonces, hay una relación conjunta y constante entre ambos componentes. En mi punto de vista, digo, el saber de variantes amplía el abanico en la enseñanza. Y un poco este concepto que a los dos nos gusta, por lo menos sepa, de variantes de enseñanza. Estás muteada.
digo, que yo sepa de variantes de enseñanza, amplía la variabilidad y la alternancia en una clase. Y ahí decimos, una clase, digo, una práctica, tiene que estar atravesada por esto. Porque si no se transforman en prácticas, en este caso monótonas, ¿sí? Repetidas, aburridas, y ese que está ahí, digo, ¿cómo lo voy a hacer formar parte de si siempre presento lo mismo? Entonces, claramente, saber de esto no implica tener una receta, ¿no? Para aquellos que dicen que la gimnasia, creo que los que piensan que la gimnasia es una receta es porque no conocen el concepto de técnica y variante, bien, ni de sistematicidad ni de intencionalidad. Porque una receta sería seguir una rutina, cosa que nosotros no estamos proponiendo. No es una rutina esto. Esto es un armado de una clase. Y el armado de una clase es único, porque a mí se me pueden ocurrir 28.500 variantes y a Javi otras 28.500 distintas. Y así les va a suceder a ustedes cuando comprendan los conceptos teóricos de variante para después poderlos pensar de manera práctica. ¿Bien? ¿Vamos a esas? vamos, dale, vamos por ahí. Bien, una de las primeras que nosotros pensamos tiene que ver con las variantes del espacio y del tiempo. Y tiene que ver también con las capacidades perceptivas. ¿En qué sentido? Nosotros pensamos que las capacidades perceptivas, en este caso, la gimnasia, no las va a poder enseñar. Lo que la gimnasia va a enseñar son diferentes formas de moverse. Pero si yo a esas formas de moverse les agrego las variantes del espacio, por ejemplo, podríamos pensar que la enseñanza de esas capacidades perceptivas están de la mano de las técnicas. Entonces, ¿qué enseño yo? La dirección, el sentido, la trayectoria, los límites, el adentro, el afuera, la distancia. Yo no puedo enseñar eso. Lo que enseño es tal vez a saltar, y como va a saltar para adelante, para atrás, para un costado, para el otro, si es un salto con rebote, con diferentes trayectorias, etcétera, etcétera, nosotros volvemos otra vez a esto, enseñar la técnica y sus variantes. Estaría bueno, Javi, si querés, vamos a ampliar un poco más sobre lo que implica el espacio. Dale, nosotros acá pusimos, ¿cuáles son las variantes espaciales? Una cosita, Caro, ahí quizás como ejercicio, y lo hacíamos el otro día en clase, es también pensar en esa clasificación que ustedes tienen o empezaron a manejar sobre habilidades motoras básicas, habilidades motoras básicas en desplazamientos, saltos, giros y manipulaciones, digo, y empezar a hacer como un ejercicio de todas estas variantes que nosotros vamos a empezar a hablar, digo, bueno, ¿cómo se pueden presentar en cada una de esas técnicas y habilidades? Eso es un ejercicio que quizás proponemos, o al menos lo propuse el otro día en clase. Digo, pues nosotros vamos a hablar de determinados conceptos, ¿sí? Digo, que son de carácter abstracto, digo, bueno, ¿cómo los voy a empezar a pensar? Y bueno, hacer ese ejercicio, y bueno, ¿y cómo sería la trayectoria en la carrera, en la marcha, en el salticado? ¿Cómo serían las Perfecto. direcciones, los niveles en un lanzamiento, en un pase, en una recepción, en un golpe, en un deslizamiento? ¿Qué estamos haciendo? Pensando en esa clasificación que quizás nos organiza, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a ver, bueno, ahí vamos con las del espacio. Bien, podríamos hacer a modo de ejemplo esto, ¿no? Elijamos dentro de esta clasificación que nosotros vimos de habilidades motoras básicas, desplazamientos, saltos, giros y manipulaciones. Pensemos dentro de desplazamientos puede ser una marcha, una carrera, un salticado, un galope, una cuadrupedia, una reptación, etc. ¿Puedo variar la trayectoria en alguna de esas técnicas? Entonces, ¿cuál sería la trayectoria? Yo siempre les digo, el recorrido es la trayectoria. El recorrido puede ser recto, puede ser curvo, puede ser en zigzag. Entonces podríamos pensar que en un desplazamiento las trayectorias son una variante posible. Fíjense, ¿Sí? en lo que dijo Caro, que ahí se abre el abanico. En trayectorias ya al menos ahí nombró 3 que me permiten a mí abrir el abanico en la enseñanza. Digo, bueno, ¿cómo van a ser? Bueno, pueden ser así, así, asá, en función de esa técnica. ¿Mm? Lo mismo podríamos pensar en direcciones, en sentidos, direcciones. ¿Puedo ir para adelante? ¿Puedo ir para atrás? ¿Puedo ir para un costado? ¿Puedo ir para el otro? Puedo desplazarme, ¿no? ¿Puedo salticar hacia adelante? ¿Puedo salticar hacia atrás? Bien. Recién en la anterior dije, la trayectoria y la dirección, por ejemplo, son una variante posible en los desplazamientos. Eso quiere decir que hay variantes que tal vez no sean posibles en todas las técnicas. A modo de ejemplo, si yo siempre les digo esto, en
así como trabajamos los desplazamientos, trabajamos los saltos. Salto en alto, salto en largo, salto en profundidad y salto con rebote. En un salto con rebote, puede ser el rebote en el lugar, como así también el rebote puede ser con desplazamiento. Entonces, en un salto con rebote, la trayectoria también podría entrar. Puedo ir saltando de manera recta, puedo ir saltando de manera curva, etc. Ahora, si yo hago un salto en alto, o por ejemplo yo hago un salto en largo, o un salto en profundidad, la trayectoria no es una variante posible. Yo digo, excepto que tenga alas, viste, que vaya volando en la fase de vuelo. No, la trayectoria, entonces, el ejemplo sería, no todas las variantes son posibles en todas las técnicas. Por eso esto las llamamos variantes generales, ¿no? Estas podrían ser variantes generales. Después veremos cuál le corresponde a cada una de las diferentes técnicas. Si pienso en las manipulativas, y estoy en trayectoria, me seguí quedando en trayectoria, para entender bien de qué se trata, Perfecto. podemos pensar, un pase, ¿puede modificarse la trayectoria en un pase? Y entonces digo, si dijimos que la trayectoria era el recorrido, un pase, yo le hago un pase a Javier de lo que fuera, podría ser una pelota como puede ser cualquier otra cosa, un aro, no sé, etc. Bien, le hago un pase a Javier. Ese pase puede ser recto, puede ser de pique, puede ser con parábola. Entonces yo estoy cambiando el recorrido del elemento que me estoy desprendiendo. Puede ser la trayectoria, claramente. Fíjense que ahí nos aparecieron variantes de, digamos, 3 opciones en una variante. Dentro de trayectoria, de direcciones 4, de sentido otras 4, de niveles otras 3. Entonces digo, solo estoy en nociones espaciales. Y si yo multiplico todo eso, tengo de nociones espaciales, tengo 20. Cuando yo me siento a planificar y digo, bueno, ahora voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y me quedo sin repertorio, es porque no fui acá. Si yo Pensar. me quedo sin repertorio, tengo que volver a la teoría. ¿Bien? Y solo estamos en espaciales. Dale, Javi. Y después ahí tenés, digo, las variantes espaciales, después puedo combinar, ¿sí? Como otra variante más, todas las trayectorias, en este caso, espaciales. Y ahí agregué esto en función, claro, de lo que dijiste, y bueno, en variantes de enseñanza, no todas las variantes son aplicables a todas las técnicas. Por eso ahí está la selección, por eso ahí no es la receta, porque si nosotros estaríamos dando una receta, podríamos decir, ¿sí?, qué variantes son para qué técnicas y qué variantes no. ¿Puedo hacer ese ejercicio? Sí. ¿Lo puedo hacer como profe? Perfecto, bárbaro. Hagamos ese análisis y va a venir espectacular, digo, pero no es el caso, digo, y ahí en una etapa formativa, y ahí sí sabemos que hablamos de lo formativo y estamos hablando de la edad, digo, no tenemos como criterio de edad, quisiera que me des un mate, pero no lo puedo tomar virtualmente, digo, así, pásamelo, digo, en esas etapas formativas, ¿qué vamos a decir? Lo que estamos diciendo ahora, digamos, multiplicidad de variantes de enseñanza. ¿Por qué? Porque amplía el rango, ¿sí? Voy a un pequeño ejemplo, ¿no? Digo, gimnasio 1, gimnasio 2 del instituto, todos a correr. ¿Cómo vamos a correr? Y seguramente vamos a correr en círculo, porque es como nos enseñaron a lo largo de toda nuestra escuela. Ahora, te digo, bueno, ¿y qué hacemos? Corremos en círculo por el gimnasio. Ahora, ¿puedo correr para adelante? ¿Puedo correr para atrás? ¿Puedo correr en zigzag? ¿Puedo correr cambiando las velocidades? ¿Puedo cambiar los sentidos? ¿Sí? Sí. ¿Puedo cambiar la mecánica de movimiento? Sí. Fíjense cuántas variantes que tengo para, en este caso, presentar la enseñanza de la marcha, de la carrera, y no hay una sola manera que es correr dando vueltas al gimnasio. Ahora, si pienso en una cuestión de, por esto digo, la gimnasia como madre, digo, si quiero pensar en si pónganle una situación de juego, ¿no? En el deporte, estoy jugando al fútbol, y tengo que hacer un repliegue, y tengo que girar en un momento o correr para atrás. Si a mí no me enseñaron a correr para atrás, seguramente, ¿sí?, voy a perder la marca, se me va a ir el jugador, digo, ¿cuántas cosas pueden aparecer? Entonces digo, bueno, che, ¿qué hay que presentar? Y la variante de enseñanza, las variantes de enseñanza, en este caso me permiten ampliar el rango de eso que voy a hacer yo, ¿no? En este caso, de esa técnica. Sí, y ¿sabes qué pensaba mientras lo que decías? Además de que me va a ampliar, digo, también me va a poder permitir atender la diversidad. Perfecto. Porque el discurso a veces es atender las necesidades de todos. Entonces digo, si yo, por ejemplo, quiero trabajar, estoy enseñando salticado, que es una de mis habilidades favoritas, ¿no? Enseño a salticar.
Y en esa indicación del salticado puedo decir, bueno, salticamos hacia adelante, salticamos hacia atrás. Salticamos a la derecha o a la izquierda o a un costado y al otro. Digo, a ver quién se anima a salticar hacia el costado, pero en diagonal. ¿Quién se anima a salticar al costado, pero en zigzag? Entonces, cuando empiezo a combinar las variantes, que empieza también a ser mucho más difícil ese gesto, y ahí aparece, si quieren, las capacidades coordinativas de manera exponencial en las combinaciones de las técnicas, pero ¿cómo yo puedo trabajar las capacidades coordinativas si no sé de variante de técnica? ¿No? Entonces digo otra vez lo mismo. ¿Qué me permite a mí cuando digo atender las necesidades? Cuando yo digo a ver quién puede, el que puede las va a combinar y el que no seguirá insistiendo en esa que todavía no le sale. Y el que le sale combinar dos, puedo decir, ¿por qué no combinar tres? O por qué, digo, en este sentido, no estamos con el espacio nada más, pero podríamos decir, ¿quién se anima a salticar para atrás? ¿Sí? Y además de eso, cambiar la mecánica. ¿No? Digo, cambiar la mecánica. ¿Qué significa eso? De las piernas, ¿puedo cambiar la mecánica de las piernas en un salticado? Bueno, en vez de hacerlas con las piernas flexionadas, ¿quién las puede hacer con las piernas extendidas? Qué complicado. ¿Por qué otra vez digo qué complicado? Porque la variante me va a permitir trabajar el aspecto coordinativo. ¿Puedo cambiar la mecánica de los brazos? Tiene que ser el brazo con los brazos extendidos. Tiene que ser con los brazos semiflexionados. Tiene que ser con los brazos que formen un ángulo de 90 grados, ¿no? Que en el balanceo el ángulo... Tengo que los brazos no formen un ángulo, que vayan siempre al costado del cuerpo. ¿Puedo pensar en esas mecánicas? Bueno, ahora lo hago con un compañero. ¿Sí? Digo, enfrentado con un compañero. Cada vez que me cruzo con un compañero, tengo que salticar 3 o 4 veces en el mismo lugar. ¿Qué variante? Ahora cuando avancemos, ¿no? Ya me pasé de variante. ¿Sí? Bueno, no, pausa. Así no me adelanto, no me adelanto. Bien. Digo, La idea es que quede claro esto, que es muy difícil que esto sea una receta. Es más, lo que se le ocurre a Javier no es lo mismo que se me va a ocurrir a mí. Porque tal vez yo combiné trayectoria con... o no sé, combiné salticado con, estoy mirando, por ejemplo acá dice lateralidad, voy a la derecha y voy a la izquierda, y trabajo el salticado en ese sentido y nada más, y Javier lo trabajó en otra, no se puede pensar que esto es una receta, es imposible pensarlo, y además tiene que ver con la lectura que uno tenga en la clase, porque yo soy a la derecha, y a la derecha no le salió a nadie, enseguida tengo que modificar esa variante, ¿y cómo voy a poder dar respuesta en el enseguida? Si sé de variantes, si sé de técnicas, si no, no puedo. Sabiendo eso. Y como vos ahí dijiste, Caro, el fin último, ¿sí? No es la enseñanza, ¿sí? De esas nociones espaciales, porque ahí tendría que estar parado en otro discurso, que es el discurso psicomotriz, ¿sí? Que digamos, la intencionalidad está puesta de esas prácticas en la enseñanza de nociones y funciones. ¿Okay? Digo, acá la intencionalidad está puesta en otro lugar y a nosotros nos separa. Sí tomamos esto porque pensamos en esto, de bueno, técnicas y capacidades. Esas técnicas requieren de determinadas capacidades y entonces esas capacidades, ¿sí? Se pueden mejorar a través de esas técnicas. Pero ¿en quién pienso primero? En ellas, en las técnicas. Bueno, ahí podemos hacer un ejercicio con todas esas nociones variantes según la espacialidad. Ahora podemos entrar en la temporalidad, ¿no? Justo ahí, sí, avancé a las de mecánicas del movimiento porque algo habíamos dicho antes, pero perfecto. digo, con respecto al tiempo, digo, ya que, digo, tanto con el tiempo y con la mecánica, yo dije recién, me encuentro con un compañero, ¿sí? Y voy a salticar al mismo tiempo que saltica mi compañero. O voy a salticar a diferente, no, si él está arriba, yo estoy abajo, si él está abajo, yo estoy arriba. Podemos pensar que es una variante de tiempo, que trabajo la simultaneidad o que puedo trabajar la sucesión. Digo, fíjense cómo aparecen las variantes y acá digo, no es que enseñar gimnasia no va a desarrollar las capacidades perceptivas, por supuesto que las va a desarrollar, pero no las desarrolla con la intención de que aprenda el espacio y el tiempo para tener mejores recursos en matemática, en lengua, en ciencias sociales o naturales. Aprende las capacidades temporales, desarrolla las capacidades temporales o las nociones espaciales en función de la técnica que nosotros... Sí me importa el salticado y todo lo otro. Entonces digo,
ya que justo había dado ese ejemplo, por eso me detuve ahí, Javi. Y lo mismo que el propio cuerpo, ahora ya te dejo con el ejemplo a vos, con el propio cuerpo cuando decimos cambiamos simultáneamente, digo, balanceo los brazos de manera alternada en el salticado, los balanceo de manera simultánea, los balanceo flexionados, los balanceo extendidos, abducidos y aducidos se me va a complicar. Y acá digo, no todas las variantes son para todas las técnicas. Y lo más importante a tener en cuenta es, nunca elijo una variante que produzca un error en la técnica. Bien, entonces yo puedo elegir en el salticado que los brazos vayan simultáneos, puedo elegirlos, pero ¿cuál sería el objetivo? Que entienda lo que es alternado y lo que es simultáneo. Porque muchas veces nos pasa en el salticado que elevamos la pierna derecha y al mismo tiempo elevamos el brazo derecho, en vez de elevar el contrario. Entonces, trabajar sobre las mecánicas y modificar las mecánicas también hace que mejore y que se entienda, en este caso pienso capacidades coordinativas, podríamos estar pensando en la diferenciación, podríamos pensar en el acoplamiento, etcétera, etcétera. Creo que la variante de enseñanza mecánica de movimiento es muy rica en tanto y en cuanto, digo, yo sepa sobre la ejecución correcta de esa técnica. Si yo sé de la ejecución correcta de esa técnica, voy a poder aplicar, ¿sí?, esa variante de enseñanza que tiene que ver con la mecánica de movimiento, ¿sí?, para no interrumpir esa correcta ejecución, ¿no? Digo, pero resulta sumamente interesante la relación que se puede establecer entre las dos, ¿eh? Digo, lo mismo digo que con las nociones temporales. Digo, bueno, si yo tomo, y ahí ustedes, volvemos a hacer esta invitación, vayan al módulo capacidades perceptivo-motrices, las temporales se dividen en dos, en aspectos cualitativos y cuantitativos. Digo, lo cuantitativo estaría dado por la duración, en este caso, por la velocidad. Digo, ¿puedo correr para adelante rápido y para atrás lento? ¿Puedo correr para adelante, ¿sí?, en zigzag rápido, pero para atrás corro en zigzag lento? ¿Qué estoy haciendo? Aplicando una variante de enseñanza que tiene que ver con la combinación entre las variantes. ¿Sí? Digo, y es este juego de relaciones que se establece entre una y otra. Entonces digo, eso también le va a dar riqueza a esa práctica. ¿Ok? Digo, bueno, ¿cuántas cosas tengo ahí para combinar según las nociones, en este caso, temporales? ¿Sí? Digo, la simultaneidad, la sucesión, lo rápido, lo lento. Bueno, no, sigamos. Nada, me imagino, mientras ibas tirando opciones, viste, se te van como ocurriendo otras. Perdón, Caro, también tengo que pensar, o tenemos que pensar, que yo esto, digamos, en un primer año lo estamos pensando metodológicamente de una manera analítica, digo. Estas variantes de enseñanza siempre están, digamos, enlazadas dentro de un sistema. No puedo pensar la enseñanza de todo lo que nosotros estuvimos diciendo si no pienso en, digamos, en qué manera de organizar en esa sistematicidad, digo, pues, según todo lo que estuvimos diciendo nosotros, no es la intencionalidad de lo sumo del primer año trabajar fuertemente sobre la sistematicidad, pero siempre lo pienso dentro de una organización. Digo, ¿qué estoy enseñando de manera individual, en parejas, como decía Carolina, en un circuito, por estaciones, en un tablero damero, en una oleada, en una ronda? Digo, che, saltiquemos en ronda todos en el lugar, ¿sí? Hagamos una ronda, ¿sí? Y la mitad de la ronda salticó, ¿sí?, con movimientos de brazos simultáneos y la otra alternados. Cuando uno gritó cambio, cambiaron los roles, ¿sí? Los alternados de simultáneos, digo, ya, ¿dónde lo estoy pensando eso? Dentro de un sistema. Digo, no lo estoy pensando por fuera del sistema. Volvemos al ejercicio de, en este caso, sistema gimnástico, intencionalidad, sistematicidad y técnica. Juntos, ¿sí? Digo, siempre juntos. Nada, un poco por ahí, claro. Me río porque cada vez que no tiene fin esto. Claro. No tiene fin, o sea, digo, la opción que dijiste recién en ronda, tal vez yo no la pienso y digo, bueno, listo, ya está, ya tiraste, a partir de ese elemento que tiraste ronda, salticado, yo puedo seguir pensando. Entonces digo, ahí es donde aparecen las relaciones. ¿Por qué en primero no avanzamos tanto con la sistematicidad? Porque primero
necesitamos saber las ejecuciones correctas de las técnicas y las variantes, porque estamos en una ronda, saltico para adelante, saltico para atrás, saltico con mi compañero al mismo tiempo, salticamos a destiempo. Bueno, ¿y qué otra más? Cri, 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 cri. Entonces digo, está bueno, digo, avanzamos sobre esto, no porque lo pensemos por separado, No, que no. recién lo aclaraste perfecto, Javi, no lo pensamos por separado, pero a la hora, tal vez de pensar metodológicamente, gimnásticas de primero, no le hacemos tanto hincapié en ese sentido. Bueno, mecánica del movimiento ya un poco también ya lo dijimos, digo, para avanzar en alguna Dale. otra, si querés. Bien. Variante según la intensidad. Esta es una de las que más me gusta, porque esta ayuda mucho también a la hora de pensar el sistema. Es como que, sí, a mí me pasa lo mismo que a vos, Javi. Hablas de esto y es imposible no pensarlo desde una lógica organizativa. Entonces, ¿qué significa aumentar o disminuir la intensidad? Porque acá digo, según la intensidad puede ser alta, media o baja, ¿ok? No es que siempre va a ser alta. Porque hablamos de intensidad y es como que siempre todo es intenso. No, puede ser de baja intensidad, de media intensidad. Estamos en desplazamientos. ¿Qué sería que yo aumente la intensidad? ¿Puedo aumentar la carga? ¿Puedo aumentar la frecuencia? Bien, entonces, ¿cómo aumento yo, por ejemplo, la carga si pienso vamos a pensar en otro, en una cuadrupedia? ¿Es una variante posible aumentar la carga en una cuadrupedia? Y yo les diría, sí, es una variante posible. Por ejemplo, puedo una cuadrupedia desplazarme en 4 pollos. Bien, en este caso casi siempre conmigo la van a trabajar con piernas extendidas. El que no puede las va a flexionar un poquito, pero vamos a trabajar la cuadrupedia con piernas extendidas y separadas. Esa sería la primera cuadrupedia que yo iniciaría. Bien, y a partir de eso digo, bueno, ¿cuál es más intenso o menos intenso? ¿Puedo caminar en cuadrupedia y ir tocándome las orejas? Eso significa que en algún momento va a haber 3 apoyos. ¿Qué es más intensa? ¿Que tenga 4 o que tenga 3? Ahora la quiero hacer más intensa todavía. Y sobre todo la intensidad la estoy poniendo en el tren superior. En vez de que se toquen las orejas, tiene que extender el brazo cuando camina. Camina y extiende un brazo, camina y extiende un brazo. ¿Qué es más intenso, esto o esto? ¿Por qué? Digo, simplemente por la longitud, por la palanca, ¿no? Digo, ¿qué es más pesado? Para que lo piensen más fácil, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿Qué tiene más carga? Lo mismo pasaría si yo levanto las piernas. Camino con apoyo tengo apoyadas las 2 manos y elevo una pierna. Me desplazo solamente con un apoyo en el tren inferior. ¿Qué tiene más carga? Ahora, pregunta que me ha hecho un alumno, Javier, pero profe, ¿eso no puede ser una variante de la mecánica? Claro, por supuesto, ¿puede ser una variante de la mecánica? En este caso del propio cuerpo, ¿puede ser una variante de los segmentos corporales? Sí, y acá lo importante es, ¿por qué nosotros lo pensamos así? No importa si te salió la variante porque pensaste en la intensidad o si te salió la variante porque pensaste en la mecánica. Puede ser que el mismo gesto, camino en 4 patas, tiki, 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 ¿no? Cuadrupedia, con apoyo alternado, sirva tanto para la intensidad como también sirva tanto para la mecánica. Te puede servir para las dos. Las dos variantes son válidas. No importa si a vos te salió pensarla desde la intensidad, sino que vos te des cuenta. Ese gesto técnico, ¿qué variante sería? O sea, pensarlo al revés. Claro. Bien, entonces digo, no es que sea de uno y no sea de otro. Eso me parece, digo, piensen acá, la frecuencia. ¿Puedo aumentar la velocidad? Entonces, ¿que la velocidad no era de tiempo? Ahora, miren qué distinto sería que digo, no, yo quiero trabajar más el tiempo. No quiero trabajar la frecuencia. Yo quiero trabajar más el tiempo. Entonces, ¿qué me importa a mí de la velocidad? Que entienda cuando es rápido, que entienda cuando es lento, que entienda cuando hay pausa, porque quiero trabajar la noción temporal, que entienda el tiempo. No que lo haga cada vez más rápido, que sea cada vez más intenso. Entonces digo, ¿en qué va a variar? En la intención que yo le ponga a esa variante. ¿Se entiende? Mientras vos decías todos esos ejemplos, no podía dejar de pensar, vuelvo a pensar en la técnica y en lo que hacían cada una de esas zonas. Porque cuando vos explicaste la cuadrupedia, digo, bueno, si sé de esa técnica y lo que hace cada una de esas zonas, que hace la zona alta, media y baja, también puedo aplicar variantes en función de esas zonas. Y digo, ¿dónde voy a sobrecargar? Digo, bueno, estoy sobrecargando con muchas variantes en la zona alta, entonces tendré que cambiar y bueno, después voy a tener que utilizar algún criterio compensatorio, digo, en la zona baja,
¿Por qué? Porque me estoy yendo de mambo en la zona alta. Digo, no puedo estar 4 ejercicios que estén en cuadrupedia, elevando un brazo, ¿sí? Y después, digamos, en cuadrupedia aplauden y caen. Digo, no puedo sobrecargar la zona, pero tengo que saber de la zona y lo que hace. Y también vos decías, los que van a hacer cuadrupedia conmigo van a tener que tener las piernas extendidas. Para tener las piernas extendidas, me estoy imaginando si yo lo tengo que hacer en este momento, digo, y vos te estás riendo de eso, también digo, tengo que pensar en la flexibilidad, digo, y vuelvo al ejercicio de técnicas y capacidades. Che, esta técnica que recién dijo Caro, ¿de qué capacidad requiere? Y la flexibilidad va a aparecer fuertemente en esa técnica. Digo, y si yo tengo acortado toda la musculatura posterior, digo, los ligamentos, estoy todo tenso, digo, y se va a dificultar en la ejecución correcta de esa técnica. Volvemos a hacer los... ¿Por qué tengo que saber de capacidades de esto orgánico? Y por las relaciones que se establecen entre una cosa y otra. Fundamental que podamos ir agregando lo de las capacidades, teniendo en cuenta en el momento, digamos, en el tiempo que llevamos la cursada, ¿no? Digo, si podemos meter, buenísimo. Y después pensaba esto, ¿qué dije yo? Conmigo van a ser con las piernas extendidas, y el que no puede va a poder flexionar un poquito. ¿Con qué tiene que ver eso otra vez? Con la intención. No, cuando pensé en la técnica, pensé en la capacidad. Y esto que acaba de decir Javi recién, ¿en qué pensé? En que yo sé que esa técnica va a trabajar, no voy a decir trabajar porque si no mi compañero se enoja, va a desarrollar la flexibilidad y va a desarrollar la fuerza. ¿Por qué digo que lo va con un poquito con las piernas flexionadas? Porque si está muy acortado, no lo va a poder realizar con las piernas extendidas. Pero si yo no doy la indicación de que es con las piernas extendidas, no se va a poner en juego el trabajo de la flexibilidad. Entonces yo no voy a desconocer la capacidad, ¿no? Digo, esto de poner como prioridad la técnica no quiere decir que no nos interese lo condicional, nos recontra interesa. Claro, Pero primero conocemos de la técnica para entender lo condicional. Ahí puse, en relación a la capacidad, a las capacidades, digo, lo orgánico, ¿sí? No se desconoce. No me puedo desconocer, no me puedo correr del orgánico. No es la prioridad, pero lo orgánico no se desconoce en este caso. Y en la gimnasia, al menos escolar formativa, puede ser una de las direcciones para pensar. Digo, me parece que ahí hay un punto importante para seguir. Y claramente nosotros pensamos que partir de las capacidades condicionales problematiza, nos trae un problema a la hora de la enseñanza, ¿no? Partir, yo quiero que sea fuerte, yo quiero que sea flexible. Entonces, si yo pongo el énfasis en lo condicional, ¿cuánto enseño de formas de moverse? Porque si yo quiero que sea fuerte en la zona media, realizo 2 o 3 ejercicios que me tensionen la zona media y se acabó la historia, que es un poco lo que sucede en los gimnasios. El problema es cuando esto sucede en la etapa formativa. ¿Está mal que un niño haga una plancha o haga un abdominal? Por supuesto que no está mal. El problema es que solo nos interese eso. Si solo nos interesa eso, no podemos decir después que hoy nos pasa, ¿no? Un estudiante de 20 años llega a estudiar educación física, esto les digo a mis alumnos, y ustedes son la mejor versión, ¿no? Claro. Ustedes son la mejor versión de moverse bien. No me quiero imaginar los que no se anotaron en educación física. Si ustedes son la mejor versión, ¿no? Que cuando pedimos que rolen, no pueden rolar. La culpa no las tienen ustedes, ni tampoco el profesor que se los enseñó. Estoy diciendo que la culpa es la teoría en la que nos paramos para enseñar, ¿no? Entonces digo, pensar desde la técnica implica no ser tecnicistas, implica pensar en enseñar. Y de la variante, obviamente, ¿no? Técnica y variante. Totalmente. ¿Podemos avanzar uno más? Vamos. Bien, ahí aparece una variante de enseñanza según materiales, ¿sí? Que tiene que ver en este caso con el peso, el tamaño, la textura, el color, el volumen. Digo, bueno, ¿cómo se puede aplicar esto? ¿Sí? Digo, una variable material, que no tiene solamente que ver con cuántos materiales yo utilizo en esa clase, no tiene que ver en este caso, digo, si pienso en vuelvo a la organización mental, ¿no? Al cuadro digo,
a las habilidades manipulativas, y pienso en las habilidades manipulativas, y pienso en los lanzamientos, en los distintos tipos de lanzamientos, y bueno, ¿qué variable material yo puedo utilizar en una práctica que me permita a mí la variabilidad y la alternancia? Y digo, ¿puedo cambiar los pesos de los objetos que yo estoy lanzando? ¿Puedo variar los tamaños de los objetos que estamos lanzando? ¿Puedo variar las texturas de los objetos que estoy lanzando? ¿Es lo mismo lanzar un pompón que lanzar una pelota, que lanzar un neumático, que lanzar un aro? ¿Sí? ¿El tipo de toma va a ser lo mismo? ¿Va a ser la misma fuerza que yo aplique en uno sobre otro? Digo, fíjense ahí, ya en una sola técnica, todas esas variantes de enseñanza, ¿sí?, que uno puede aplicar. Digo, bueno, y las variantes materiales, ¿sí?, volvemos a lo mismo como las otras, tampoco se aplican a todas las técnicas, ¿sí? Tampoco se aplican. Entonces, hay determinadas técnicas que sí se le puede aplicar estas variantes. Las manipulativas, ¿sí?, que es una de las técnicas que quizás puede ser que mayor variantes materiales puedan aparecer, ¿sí? No significa que en las otras no, pero al menos uno así lo puede pensar, ¿sí? Digo, bueno, cambio el peso, cambio el tamaño, cambio la textura, cambio el volumen, ¿sí? Estoy en pareja, uno lanza una cosa, otra vez lanza otra, cambiamos, vos me pasás el objeto a mí, yo te paso el objeto a vos, ¿sí? Un grupo lanza con determinadas cosas, otro con otras y otro con otras, después cambiamos y rotamos, ¿sí? Digo, y después tengo los distintos tipos de lanzamiento, ¿no? Digo, que también podemos pensar eso en función de estas variantes de enseñanza. ¿Claro? No, nada más que, y creo que los apoyos también es otra técnica en la que los materiales también es una buena opción para la educación física, más de corte psicomotricista. El equilibrio no es claro, el equilibrio no es una técnica, ¿no? Es una capacidad a desarrollar, ya sea coordinativa o perceptiva. Y si nosotros trabajamos los apoyos y pensamos en los apoyos reducidos, ¿no?, o con ciertas modificaciones vinculadas al equilibrio, como por ejemplo, ¿puedo pensar en un apoyo reducido? ¿Que la base de sustentación sea pequeña? Sí. ¿Puedo pensar en un apoyo en donde las bases sean inestables y no necesariamente sea reducido y estoy trabajando sobre el equilibrio? Bien, entonces digo, me parece que los apoyos hoy, ay, me suena el WhatsApp, se nota, ¿no? Me olvidé de apagarlo, para que lo voy a sacar ahora, seguimos, vamos Bien. de nuevo. Digo, pensemos que los apoyos son una técnica o una habilidad motora, llamémoslo de las dos maneras para que se entienda, en la que los materiales van a ser también una variante fundamental. Y hacemos uno más, si querés. Bien. Y Esta acá, es una muy bonita, muy bonita. acá aparecen las combinaciones entre las técnicas. Digo, después nosotros podemos empezar, voy a utilizar la palabra, a jugar en la combinación en las técnicas. Digo, ¿cómo voy a combinar esa técnica que yo estoy enseñando con otras técnicas para ampliar el rango de la enseñanza? ¿Sí? Entonces digo, bueno, puedo correr y saltar, puedo correr, saltar y lanzar, puedo lanzar y saltar, puedo galopar, saltar y lanzar, puedo salticar, digo, ¿qué estoy haciendo? Combinaciones entre las técnicas, ¿ok? Digo, eso también va a ampliar el rango de enseñanza. ¿En quién pienso primero en este caso? Bueno, quizás pienso en esa técnica que estoy enseñando y con qué otras posibles técnicas las puedo, en este caso, combinar. Hubo el otro día una cuestión y quiero aclarar, digo, la combinación de las técnicas, ¿es acoplamiento? Digo, habían hecho esa pregunta, digo, el acoplamiento en este caso va a ser ensamblar, unir segmentos corporales, o al menos así la definición aparece, digo, en esa ejecución, ¿sí? Digo, ahora, en el correr, ¿hay acoplamiento? Sí, digo, ¿de qué segmentos corporales? De estos y de estos. Bueno, en el saltar, ¿hay acoplamiento? Sí, digo, lo que estoy haciendo yo es combinando en este caso técnicas entre sí, ¿ok? Hay que ver si sería acoplar, combinar sería acoplar técnicas. Yo creo que lo importante acá es, respondiendo a esa pregunta y a la variante, ambas dos, no todas las técnicas son combinables. Claro. ¿Y qué implica que las técnicas sean combinables? En este caso digo combinables en el sentido de que sean continuas, ¿no? Correr y saltar, es que el final de la técnica de inicio pueda ser la posibilidad de inicio de la técnica que va a continuar. Bien, si no, no habría combinación.
Entonces, ¿por qué es muy importante enseñar la etapa final o la fase final de un gesto técnico? Para que después sea muy fácil combinarlo con el gesto que continúa. El Bien, ensamble. entonces, exacto, a modo de ejemplo, yo vengo corriendo, correr, pico en una tabla de pique y hago un salto. ¿Qué combiné ahí? Correr y saltar, nada más. Podría no pisar la tabla de pique, pero a modo de ejemplo. Ahora, ¿me sirve a mí venir caminando? Sí. ¿Me sirve a mí venir salticando? También. ¿Me sirve a mí venir en cuadrupedia y saltar? Entonces digo, la cuadrupedia con el salto, el fin de ese gesto técnico, no tiene continuidad con el inicio del siguiente. ¿Puedo hacer una cuadrupedia y rolar? Podríamos pensar que una cuadrupedia y un roll sí irían combinados. Entonces, el acoplamiento como capacidad coordinativa hace referencia al ensamble o a la unión de los diferentes segmentos corporales en un gesto técnico. Como así también podemos pensar que la unión del final de un gesto técnico con el inicio de otro cumplirían la misma función. Entonces, creo que si hablamos de capacidad coordinativa de unir, es como decir, yo pienso en el Pilates sería la fluidez, Claro. ¿no? Digo, la posible unión entre una y la otra nos va a dar igual si es en una técnica o es en el fin de una técnica y el inicio de otra, porque ahí también aparecerían los segmentos. Ahora, ¿qué es lo más importante? O lo que creo yo, ¿no? Que primero tenemos que pensar que la capacidad coordinativa esté desarrollada de manera individual. ¿Qué quiere decir de manera? Primero que aprenda a correr, para que después pueda unir correr y saltar. Ahora, ¿puedo enseñar a correr y saltar si todavía no sabe correr? Por supuesto que puedo empezar a trabajar la variante, porque también sigue practicando correr. ¿Se entiende? Ahora, tal vez, si no une, no voy a estar preocupado porque no une. Va a ser una forma de variar y que siga practicando eso. Pero no voy a estar pensando que una, correr y saltar. Entonces digo, también esto, ¿no? Porque parece ser que hasta que no aprenda algo perfecto no puedo avanzar. No, porque las variantes no son para las personas que son perfectas, son para las personas que todavía no saben. Claro. Entonces no esperemos que lo que indicamos salga bien. Al contrario, lo que indicamos no va a salir, porque lo estoy enseñando. Creo que en esto que vos dijiste, hago un recorte y digo, fíjense cómo no se piensa la gimnasia con el criterio que vamos de lo simple a lo complejo. Si yo tomaría como criterio único de enseñanza, digamos, pensar de lo simple a lo complejo, no voy a combinar técnicas hasta que no estén adquiridas las otras. Y vayan al concepto de habilidades motoras básicas, específicas y especializadas. Primero en esta edad, de tal edad a tal edad, lo básico. Después de tal edad viene lo específico, pero en una etapa que primero es de combinación y después es de especialización. Digo, y ahí que está, ¿cuál es el criterio de enseñanza? Lo simple y lo complejo. Y acá digo, no. Digo, yo puedo estar enseñando habilidades motoras básicas y estoy combinando técnicas. ¿Por qué? Porque estoy ampliando el rango, digamos, en este caso de enseñanza. ¿No? Creo que más claro imposible, ¿no? Correrme de lo simple a lo complejo con este ejemplo. Sí, como decís, digo, Caro, vos, pero hay técnicas que tienen mayor grado de complejidad y otras menor grado de complejidad, pero no es un criterio de la enseñanza, al menos en la combinación de las técnicas, digo, no. Sí, creo que es importante que nosotros como profes podamos detectar cuáles son tal vez las técnicas más complejas, o sea, cuál es una técnica más compleja y cuál es una técnica menos compleja. Y el ejemplo, creo que no sé si en algún video lo dijimos, pero en alguna clase seguramente, Javi, es, ¿qué es más fácil o más difícil? ¿Hacerla vertical o hacer 10 jueguitos? Yo hago este ejemplo bien claro, ¿no? Entonces digo, y para Javier tal vez más fácil sea hacer 10 jueguitos, o no sé, o capaz la vertical. En mi caso es más fácil hacer la vertical. Entonces digo, ¿yo puedo decir que la vertical es más difícil que hacer 10 jueguitos? No. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque son técnicas diferentes. ¿Y de qué va a depender? De la práctica que yo haya hecho sobre esa técnica. Bien, y de la práctica, digo, practiqué los 10 jueguitos, practiqué la vertical, practiqué un pase de rugby, practiqué no sé, un revés de hockey, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí puedo decir es que es más fácil hacer un jueguito que 10, o hacer 3 jueguitos que 10, variable de intensidad, punto. O sea, lo resuelvo ahí, ¿no? Bien,
¿qué es más fácil, hacer una tripedia o una vertical? Entonces yo puedo decir, si es más fácil o más difícil dentro del mismo gesto técnico. Como profe debo saber qué es más fácil, si la vertical o la tripedia. Si un jueguito, 10 jueguitos. Pero no voy a poder decir que la vertical es más fácil que hacer 10 jueguitos o que 10 jueguitos es más fácil que hacer la vertical. ¿No? Digo, ahí creo que eso resume un poco también. Javi, ¿sabés qué? Estoy viendo que nos falta la combinación entre variantes, que ya algo mencionamos igual, pero no aparece en la diapositiva. Combinar una variante del espacio con una variante de material, combinar una variante de tiempo con una variante del propio cuerpo, y un poco es esto, ¿no? Si no quieren pensar cosas distintas es porque no quieren. O sea, todas las combinaciones posibles entre variantes. Y también hay algo que, y esto un poco que lo venimos el otro día, pasó en una clase de campo de la práctica docente, esto de que el saber es dinámico. En tanto estudiemos, en tanto lo pensemos, es dinámico, y lo que dije ayer hoy puede cambiar. Vos el otro día estuviste haciendo referencia a variantes propias de la técnica. Digo, y ahí hay otro punto para pensar, aunque no esté en esta diapositiva. Digo, ¿cuáles podrían ser esas variantes propias de la técnica? Digo, bien, cambio esa posición inicial, digo, que puede ser parado, sentado, arrodillado. Fíjense que estamos recorriendo, en este caso, ¿sí?, las diferentes posiciones iniciales que pueden partir o que pueden iniciar esas técnicas. Ahora digo, ¿puedo empezar a pensar en variantes propias de esa técnica? Digo, en este caso, volvamos al lanzamiento, digo, ¿puedo pensarlo, o las tracciones o las empujes? El otro día en la clase práctica pasó, si estoy parado, si estoy sentado, si estoy arrodillado, si estoy acostado, de cúbito ventral, de cúbito dorsal, de cúbito lateral. Digo, puede ser posible, digamos, podemos pensar en variantes propias de las técnicas. Me parece que, digamos, como dijimos al principio, estamos hablando de variantes generales, y qué complejidad va a tener esto es que yo tenga que decidir cuáles corresponden y cuáles no. Pero hay un formato que te va a permitir decir, bueno, yo elegí esta técnica, X, la que fuera, golpe, ¿no? Impacto. ¿Tengo variantes para trabajar el impacto? Bueno, ¿cuáles eran las variantes del espacio? Dirección, sentido, trayectoria, papá. ¿Me sirve trayectoria? ¿Me sirve sentido? ¿Me sirve dirección? Bla, 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 bla. Voy a la posibilidad de espacio, de tiempo, perdón. ¿Me sirve trabajar la simultaneidad? ¿Me sirve trabajar la sucesión? ¿Me sirve trabajar la velocidad? ¿Me sirve? Voy tomando las que me sirven, de manera general, ¿no? Esto es una posibilidad. Ahora, existen las propias, y ahí digo, a modo de ejemplo lo digo con golpe porque creo que es una de las que más lo deja claro para que pensemos cuáles podrían ser las variantes propias. Entonces yo digo, ¿qué pasa con el golpe o el impacto? Claramente se necesita de un elemento, si no, no hay golpe, como las manipulativas. Bien, entonces vamos a una de las manipulativas, golpe. Variantes propias. Objeto estático, sujeto estático. Objeto estático, sujeto en movimiento. Objeto en movimiento, sujeto estático, objeto en movimiento, sujeto en movimiento. Entonces digo, ahí ya hay una variante que no aparece en la generalidad. Bien, es una variante propia. ¿Qué otra variante propia puede aparecer en el golpe? ¿Con qué impacto? ¿Con el propio cuerpo o impacto con un elemento? Y ahí, si quieren, sí, variantes del material. Pero ahí ya hay una variante propia. ¿Golpeo con el cuerpo o golpeo con el material? ¿Con qué parte del cuerpo golpeo? ¿Con el hombro, con la cabeza, con la nariz? Va a depender, por supuesto, del material que elija. Yo no puedo golpear con la nariz si elegí una pelota de básquet. Ahora, si elegí un globo, tal vez me lo permita. Entonces digo, ¿es lo mismo golpear con el propio cuerpo que golpear con un elemento? No. ¿Puedo golpear con algún elemento amplio, pequeño? Lo mismo que decía, digo, pensemos en tamaño, textura, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo mismo golpear con un palo de hockey que golpear con una paleta, que con una raqueta, que con una manopla, que etcétera, etcétera. O sea, aparecen las variantes que son propias de esa técnica. Me parece que de corte metodológico, por llamarlo de una manera, primero vamos a pensar en las variantes generales y después podemos empezar a pensar en las variantes propias de cada uno de esos gestos técnicos. ¿Cuándo qué? Cuando ingresemos en el gesto técnico, ¿no? Cuando digo, tengamos que especificarnos en esa habilidad motora o en ese gesto.
Nada, me parece como para ir cerrando, ya estamos, ¿no? Hoy. Perfecto, perfecto. Ya terminaste, ahí terminamos las diapositivas. Aparecen las variantes del salto, pero me parece que si querés las grabamos en otro video. Dale, bien. Igualmente algunos ejercicios habíamos hecho, yo creo que vos también lo habrás tomado en tu clase, todas las variantes, y cerramos acá, digo, cómo pueden aparecer estas variantes que nosotros pensamos de enseñanza, sí, en función de las fases, en este caso, del salto. Que bueno, cuántas fases tiene el salto y en función de cada fase, cómo se pueden ir aplicando diferentes variantes de enseñanza. Creo que ahí, listo, ampliamos de vuelta el abanico y ampliamos el rango. Dejar de Que compartir. esas serían, son las variantes, digo, propias del salto. ¿Qué puedo hacer en una fase de vuelo? Claro. ¿No? Entonces digo, si yo lo pienso desde la fase de vuelo, voy a las variantes generales, pero digo, en el aire, cuando estoy en el aire, ¿puedo modificar el propio cuerpo? Y ahí digo, ¿cómo combinar aquellas variables que son específicas con aquellas variantes que son específicas con aquellas variantes que son generales? Pero para arrancar, yo creo que de las variantes generales es el primer paso. Si entendemos estas, después va a ser más fácil entender las otras. Totalmente. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Es que me veo muy cerca, si no. Y cerramos. El buzo de la cuarentena. Creo que en todos los videos salgo con el mismo buzo, Dios mío. Bueno, ahí me fui de pantalla. Bueno, cerramos este encuentro sobre variantes de enseñanza. Espero que haya servido. Seguimos trabajando, y ustedes también, digo, en estas relaciones. Y fíjense que en todo momento, digo, aquel que quiera pasar por la gimnástica 1, 2, 3, digo, tiene que pensar en relaciones. Digo, bueno, hay cuestiones que de manera metodológica tengo que saber qué es la fuerza, qué es la resistencia, qué es la flexibilidad, todas las capacidades coordinativas, todas las condicionantes, digamos, todas las percepciones motrices, saber las definiciones, todo eso sí, lo tengo que saber. Tengo que ampliar mi vocabulario con esto, sí, lo debo saber. Pero al menos los que pasen por la gimnasia o por el campo de la práctica, van a tener que saber relacionar. Digo, en todo momento estamos relacionando conceptos. Digo, y esto es lo rico para pensar este saber tan hermoso que es la gimnasia. Bueno, Caro, nos despedimos. Bueno, no más que esto. Gracias, Javi. Espero que vean todos el video. Así podemos avanzar, que ya nos queda poquito. Bien. Saludos. Adiós.